Hola, buenas tardes a todos los de la familia, de la Casa de Unción de Guerra y toda persona que vaya a escuchar este mensaje. Que el Señor los bendiga, los guarde, los cubra con la sangre del Señor Jesucristo. Hoy me toca compartir la palabra y siempre es un privilegio hacerlo. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo de la mejor manera y disfrutando el privilegio que es poderlo hacer. Entonces vamos a poner todo en manos del Señor para que nos guíe y tome control. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento, por el privilegio que es compartir tu palabra, porque siempre llena nuestro corazón de gozo, Señor, porque es un manjar a nuestro espíritu, porque así como para nuestro cuerpo, Señor, nos has provisto de comida, Señor, y de alimento material. Para nuestro espíritu has dejado tu palabra, que es el pan, Señor, que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra comunión contigo, nuestro conocimiento de tu voluntad. Te damos las gracias por todo y te pedimos que tomes control de este tiempo, Señor, de lo que vamos a compartir, que pongas en mi boca, Señor, las palabras que sean conforme a tu voluntad y que, Señor, selles en los corazones estas palabras para que sean de provecho y para que sean, Señor, de edificación para tu casa, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir el Evangelio de la Gracia. O sea, porque muchas veces la gente niega a Dios o le teme a Dios de una manera equivocada porque lo ven como alguien que está amenazando, ¿verdad? Como si Dios como si Dios pretendiera obligarnos a hacer las cosas con la amenaza del infierno, ¿verdad? Sin embargo, el evangelio de Dios es el evangelio de la gracia. No se llama el evangelio del infierno, ni se llama el evangelio de la condenación, ni se llama el evangelio de la amenaza, sino que le llama el evangelio de la gracia, ¿verdad? Y las buenas nuevas de salvación. De esa manera se refería Dios a su palabra y a su plan, ¿verdad? Entonces, si el evangelio en el cual se basa nuestra esperanza es un evangelio de gracia, tenemos que entender que el temor de Dios no significa sentirme amenazado y por esa razón tener que tenerle miedo, ¿verdad? Porque el temor de Dios no es miedo, sino respeto al Señor, sobre todo porque sabemos que Él ve todo lo que hacemos, que sabe cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza, todas las obras del ser humano están delante de los ojos de Dios, lo que maquinamos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y una vez que tenemos conciencia de eso, porque a nosotros nos pueden decir, Dios es omnisciente, todo lo sabe, pero no es lo mismo tener ese dato, digamos, desde un punto de vista de información, a ya interiorizarlo en nuestro corazón y ser conscientes de eso cada minuto de nuestra vida, ¿verdad? Cuando somos conscientes de que el Señor todo lo sabe, el temor de Dios se convierte en ese respeto que tenemos de ser agradables delante de Dios, ¿verdad? Porque Él es santo y vamos a ser juzgados. Entonces no es miedo, es justicia. Hay que entender que la santidad de Dios está directamente relacionada con la justicia. Cualquier pecado que cometamos está directamente relacionado con la injusticia. Cuando nosotros pecamos somos injustos, no importa cuál sea el pecado, somos injustos. Si yo miento, estoy siendo injusto, estoy escondiendo la verdad. Si yo fornico, estoy siendo injusto, estoy traicionando al amor. Si yo mato, estoy siendo injusto, estoy robando la vida. Si yo, o sea, no importa cuál sea el título, digamos, del pecado, el pecado siempre está directamente relacionado con la injusticia. Entonces, no hay que ver la santidad como no sé, como una limitante, como algo que no me deja disfrutar, sino todo lo contrario, ser primero justo y desde mi justicia disfrutar la vida, ¿verdad? Sabiendo yo que cualquier pecado que cometa es sinónimo directo de la injusticia, ya tengo que verlo con esos ojos, ¿verdad? No con los ojos de me limitan, sino con los ojos de, de saber convivir, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos leyendo. Vamos a ver. Juan 3 17 al 19. El libro de Juan, capítulo 3 versículos del 17 al 19 dice:
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este pasaje es tan profundo que se puede hacer toda una prédica solo de ese pasaje, ¿verdad? Pero, digamos, resumiendo, el significado esencial de este pasaje, vemos primero que todo que el propósito del plan de Dios no era un plan de condenación, sino un plan de salvación, porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. Ahora, la condenación no se basa directamente vamos a ver, en no conocer a Jesús, ¿verdad? Porque la palabra habla también en Romanos del juicio de Dios con respecto a las naciones, por ejemplo, que no han conocido de la palabra de Dios, que serán juzgados por su conciencia porque Dios puso en sus corazones el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, el juicio realmente, o la condenación, mejor dicho, la condenación, aquí está especificando cuál es, dice, y esta es la condenación. Dice que el que no ha creído en Cristo ya fue condenado, pero no está diciendo que la condenación es no creer en Cristo. Dice que el que no cree en Cristo ya fue condenado, pero ¿cuál es la condenación? Dice que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, realmente, ¿por qué la gente rechaza a Dios? Si yo digo siempre, si Dios no fuera santo y tuviera un nortes y leyes morales, la gente no tendría problema de aceptarlo, ¿verdad? Si Dios no dijera, bueno, no forniquen, bueno, no mientan, bueno, no roben, bueno, no maten, bueno, o sea, si Dios no se metiera en nada y no pidiera nada, nadie tendría problema de aceptar a Dios, porque lo que a la gente no le gusta de aceptar a Dios es sentir que la limitan, que le quitan libertad, que entonces cómo es el asunto, si realmente tengo o no tengo libre albedrío, ¿verdad? Pero Dios, realmente lo que nos viene a enseñar es a vivir en buenas obras, ¿verdad? Lo que al ser humano no le gusta que le corrijan son sus malas obras. Entonces, si amamos más las tinieblas que la luz y son hechos vergonzosos de los que nos avergonzamos, ¿por qué? Porque en un ambiente de contaminación la gente presume con lo malo que ha hecho, porque están en el mismo charco, ¿verdad? Porque cuando tienen que confrontar esas verdades vergonzosas de pecado con gente que tal vez no comete el mismo error, todos cometemos errores, pero hay personas que tratan de estar más limpias con respecto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces notamos el comportamiento de las personas cuando tienen que ser confrontados y son realmente cosas que avergüenzan, ¿verdad? Son actitudes vergonzosas. Entonces, es muy importante ver que realmente el ser humano, si cuando el ser humano se comporta delante de un representante, por decirlo así, religioso, de cualquier persona que hable de Dios y así, se esconden muchas veces sus pecados o no confiesan ciertas cosas o lo que sea, no importa, ese no es el tema es que cuando estemos delante de la presencia de Dios, a quien no le podemos ocultar nada, o sea, si los seres humanos, de los mismos seres humanos, escondemos nuestras faltas para no ser avergonzados, imaginémonos el día que estemos delante de Dios, a quien no le podemos ocultar nada, ¿verdad? Entonces, si desde ya el ser humano puede entender claramente que sus actos malos lo avergüenzan y se da cuenta cuando tiene que ser confrontado con el mismo ser humano, imaginemos cuando estemos con Dios, ¿verdad? Entonces, que el hombre, que el ser humano, habiendo conocido la luz, se quedara en las tinieblas y lo amara, esa es la condenación, ¿verdad? Porque Dios vino a mostrar a través del Señor Jesús la luz de cómo vivir, ¿verdad? En servicio, en amor, en entrega, en justicia, en santidad. Vamos a leer ahora Mateo 25 del 31 al 46. Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Y dice: Cuando el Hijo del Hombre venga
en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, anduve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En esta palabra vemos que aquí dice en el versículo 41 que irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, vemos que que realmente el infierno no es un lugar preparado para nosotros, ¿verdad? O sea, el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. El hombre es el que se condena solo, me explico. O sea, durante la vida tenemos tiempo suficiente para conocer el bien y el mal, para arrepentirnos de nuestros malos actos, para acercarnos a Dios. Y mucha gente dirá: qué injusto que es Dios, que por una vida temporal castiga eternamente. Sin embargo, Dios en su sabiduría y en su soberanía conoce los tiempos. Él sabe cuánto es suficiente, ¿verdad? O sea, no podemos pretender educar a Dios, ¿verdad? Y decirle: usted se equivocó, eso no tiene que ser así. Si Dios decidió que una vida de 100 o de 80 o de 70 años, lo que sea que Dios permita a una persona vivir, si Él consideró que eso fue suficiente, para conocer el bien, para conocer el mal y para tomar un camino, él sabe en su sabiduría que así es, ¿verdad? Él conoce los corazones y sabe que hay corazones de los que nunca van a hacer arrepentimiento. Entonces, si ponemos atención a los números, 365 días conforman un año. 3650 días son 10 años. O sea, ¿cuántos días queremos vivir para darnos cuenta de que nos conviene estar con Dios, de que el bien es el camino, ¿verdad? Entonces no podemos juzgar a Dios por condenar eternamente a quien no se quiso arrepentir en miles de días. Si no lo hizo en miles de días, probablemente, según el conocimiento de Dios, no lo va a hacer nunca, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que dice eso. Y también la parte en la que dice que cuando vimos a uno de los más pequeños y le dimos de comer, lo cubrimos, lo ayudamos, lo hicimos con Jesús. Hay otra parte de la palabra de Dios que dice que cuando tratamos con acepción de personas, ¿verdad? Que cuando entra a la iglesia el que tiene anillo de oro y ropa fina, y lo tratamos mejor y le damos mejor asiento que el que llega con ropa dañada y en condición pobre, estamos haciendo acepción de personas. Dice: ¿acaso no saben que Dios escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en espíritu, en temor de Dios, ¿verdad? Y heredar el reino que Él prometió a los que le aman. Entonces, aquí también, o sea, ¿por qué el ser humano en su maldad sí se fija en lo vano, ¿verdad? En la vanidad? O sea, si Jesús quiere que de nosotros nazca el amor para ver en cualquier persona el reflejo de Él.
Si supiéramos que es Jesús, cualquiera le daría de comer, cualquiera le daría hospedaje, cualquiera le daría de beber, cualquiera lo visitaría. Pero como sabemos que es X persona que no tiene nada que aportarme, que es pobre, que es no sé, lo que sea, ¿verdad? Que está en la cárcel, que es socialmente rechazado, entonces ahí estamos haciendo acepción de personas, ¿verdad? Dios quiere que lo veamos a Él reflejado en cualquier persona, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dice la palabra de Dios que quien no ama a su hermano, a quien ve, mucho menos puede amar a Dios a quien no ve, ¿verdad? Y ahí vemos que ese amor falso que diríamos tener a Dios se basaría en nuestra conveniencia de que es Dios y a Él sí lo voy a amar porque me conviene, pero no un amor real que nace del corazón porque yo ame a mi prójimo, ¿verdad? Porque tenga empatía, porque me identifique con Él. Vamos a leer ahora Hechos 20:24. Hechos 20:24 y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí me gusta resaltar la parte del final que dice el Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque toda la misión que Dios nos encomienda, al final de cuentas, es para compartir un evangelio de gracia. Dios no nos manda a andar amenazando a las personas del infierno y de sus pecados, sí a llamar al arrepentimiento, eso sí, ¿verdad? Pero no a decirles que se van a condenar, que van para el infierno, porque Dios es el único juez. O sea, mi misión o mi tarea como hijo de Dios es compartir el evangelio de la gracia de Dios y terminar de correr esa carrera que nos toca con paciencia. Vamos a leer Santiago capítulo 2 versículos del 12 al 13. Bueno, 12 y 13. Santiago 2, 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos que Dios le llama a su ley la ley de la libertad. Yo siempre analizo que, digamos, que la libertad, o sea, que el pecado roba la libertad porque nos hace esclavos. Cuando nosotros pecamos, somos esclavos de las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Cualquier cosa mala que hagamos trae consecuencias y nos esclavizan. Cuando vivimos en el bien y en la verdad y en la luz, en lugar de ser esclavos, somos libres, ¿verdad? Y esa es la ley de la libertad a la que nos llama el Señor. Y vemos la importancia de hacer misericordia, ¿verdad? O sea, el juicio de Dios existe, pero ¿cuáles son los parámetros, verdad? ¿En qué se va a basar Dios? Si no en la misericordia que yo también he ejercido con mi prójimo, porque Dios se manifiesta a nosotros a través de nuestro prójimo, ¿verdad? Hasta que podamos estar con Él. Y bueno, vamos a leer para terminar Romanos capítulo 1, versículo 17, y dice, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, el Señor nos revela que su Evangelio es de gracia y de justicia. Lo que decía anteriormente, ¿verdad? La justicia se relaciona directamente con la santidad y la injusticia con el pecado. Entonces, qué bonito cambiar las palabras, ¿verdad? Porque en el mundo estamos acostumbrados a ver la santidad como algo no solo inalcanzable, sino como algo hasta cierto punto ridículo, ¿verdad? Ay, sí, el santo, el que no hace nada, el que no tiene, el que no puede vivir, no puede hacer, no puede bailar, no puede tomarse un trago, no puede nada. O sea, no es así, no es así. Sabemos que en Dios hay equilibrio, hay justicia y que Cristo nos llamó a libertad, ¿verdad? Nos llamó a libertad, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero la justicia es en lo que se tiene que basar la definición que tengamos en nosotros de santidad en la cabeza. O sea, cuando digamos hablar de santidad, no se nos venga a la cabeza todo ese montón de ideas del, ay, sí, el santulón, el que no hace nada, el que no puede, no, o sea, sino del justo, el que es justo, el que puede hacer todo, pero no hace lo que sabe que puede dañar a su hermano, el que todo le es lícito, pero no hace lo que sabe que puede traer malas consecuencias a las demás personas. Eso es la justicia.
y la justicia directamente relacionada con la santidad de Dios, ¿verdad? Por eso su juicio es justo y Él es santo. Entonces esta palabra que les quería compartir para que recordemos que Dios no nos manda a compartir un evangelio de miedo, ni de infierno, ni de condenación, sino un evangelio de arrepentimiento, no por la condenación como motivación, sino por el amor como motivación, por la justicia como motivación, porque a quién le gusta que le digan que es injusto, ¿verdad? Qué linda que es la justicia, a todos nos sabe bien la justicia, entonces si nosotros la practicamos, es irnos pareciendo más a Dios a medida que practicamos la justicia y, y vivir la verdad. Dice la palabra que no solo son los oidores, sino los hacedores de su palabra los que le agradan. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en manos del Señor para que selle esas palabras en nuestro corazón. Padre, te damos las gracias por habernos permitido compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que selle esas palabras en nuestro corazón para que podamos ser justos, porque santos, Señor, son los que te agradan, no por lo que dejen de hacer limitando su libertad, sino porque su libertad se basa en la justicia, porque su libertad se basa en la comprensión de la justicia y en el amor a los demás. Gracias, Señor, porque nos has llamado a la libertad, pero nos has dado la sabiduría, Señor, para poder administrarla, porque de la misma manera que nos diste libertad, Señor, eso conlleva responsabilidades por las que tenemos que dar cuenta. Te damos las gracias por ayudarnos, Señor, y guiarnos en medio de esta palabra. Y te pedimos que siempre, Señor, nos instruyas y selles en nuestro corazón cada palabra y nos acerques más a tu justicia para ser más como tú. Bendito seas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo fuerte y que el Señor los bendiga.